Amigos del país, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su espacio Doctora Viellala. Los saluda Karen Ramírez y quiero empezar recordándoles que estamos en redes sociales. Búsquenos como Doctora Viellala o Karen Ramírez Sandia, _periodista. Usted va a encontrar todas nuestras entrevistas, nuestras notas también específicas, detalladas, que más les gusta, que más les atrae. Están también en nuestras redes. Búsquenos, escríbanos sin alguna campaña, algún contacto, algún tema que considera que deberíamos de tocar en Doctora Viellala. Estamos siempre prestos a ello. En esta edición de Doctora Viellala vamos a hablar de un tema bastante interesante e importante, que es el autismo, pero desde la otra cara de la moneda, es decir, no vamos a hablar desde un punto de vista médico o clínico, sino desde el punto de vista en el que tenemos que aprender y saber también cómo apoyar cuando somos familiares, cuando estamos tal vez cerca de una persona que tiene autismo. Vamos a aprender también a conceptualizar desde esa otra cara de la moneda para realmente poder comprender lo que significa. Estamos junto a André Agramont, quien es el presidente de la Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo, y a quien damos la bienvenida. André, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Es para mí siempre una alegría, porque sabemos que en nuestro país el tema de autismo es muy poco apoyado, muy poco conocido, muy poco difundido. Si bien nosotros ya estamos como Red Boliviana hace 8 años acá en el país, pero recién estamos comenzando, ¿no? No tenemos profesionales, no tenemos especialistas, y los profesionales que son los llamados a hacer el diagnóstico y todavía no están dando un diagnóstico acertado. Hay muchos problemas en ese sentido. Al no tener un diagnóstico preciso, están medicándolos a chicos, en muchos de los casos, a menores de 8, de 5 años, están dando medicaciones para mayores de 18, entonces se están generando problemas de salud a un corto mediano plazo, ¿no? Y seguramente también lo que implica algunas confusiones, digamos, en el diagnóstico. Vamos a hablar de este tema, amigos. Ustedes saben que Doctora Viellala está justamente para informarnos, para poder aprender, y no solamente cuando tenemos un especialista en medicina. Y hay que ser sinceros, muchos de nosotros cuando padecemos de una enfermedad crónica, por ejemplo, o algún problema de salud, nos convertimos de alguna manera en investigadores. ¿Por qué? Porque empezamos a buscar información, a investigar qué es lo que tiene mi familiar, qué es lo que tengo yo, qué es lo que está pasando por mi cuerpo, por mis emociones, por mi mente. Y es bueno también hablar de ello con otras personas que podrían estar padeciendo o que tienen algo similar a lo que nosotros tenemos. Pues hoy hablamos acerca de autismo. Si tiene alguna pregunta con un padre de familia que nos está acompañando en esta edición, y quien por supuesto estoy segura de poder responder absolutamente todas sus inquietudes, además de algunos suplementos médicos, también los suplementos alimenticios, mejor dicho, que pueden ayudar y aportar. Imagínense cuán importante incluso es la alimentación cuando hablamos de autismo. Así que comuníquense con toda confianza, por favor, amigos. Y si no, pues bueno, sabemos que nos están viendo igual y que van a tomar nota acerca de lo que vamos a hablar. Comenzamos. Cuando buscamos información sobre autismo, André, pues nos encontramos con trastorno psicológico, o sí, más que todo como trastorno psicológico. Y tomando en cuenta que un trastorno tal vez tiene el significado de una alteración en el funcionalismo o en las funcionalidades de nuestro organismo, incluso de nuestra mente, pues, y hablábamos extra cámaras, ¿no? Escuchamos la palabra trastorno, escuchamos la palabra cáncer, escuchamos la palabra diabetes o hipertensión o alguna enfermedad crónica, y nos asustamos y nos damos por perdidos muchas veces sin realmente investigar lo que significa. Correcto. ¿Estamos de acuerdo desde el punto de vista familiar, digamos, que es un trastorno psicológico o de comportamiento? En realidad, más que psicológico, de comportamiento, ¿no? Ya. Porque ¿qué es lo que pasa? Que hasta hace unos años el autismo, se hablaba de muchas fases del autismo o de muchos tipos de autismo, ¿ya? Lo que es el autismo clásico, que es el autismo severo, el autismo más profundo, un autismo moderado, un autismo leve, como es el Asperger hoy en día. Pero ya todos, con los últimos manuales de diagnóstico que se han publicado el año pasado en Estados Unidos,
ya se han unido todas estas variaciones del autismo dentro de lo que se llama el trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque sabemos que es un espectro, ¿no? Que justamente abarca todas estas posibilidades, desde el más profundo hasta los más leves, ¿no? Algunos que incluso van simplemente con un trastorno generalizado del desarrollo, ya que abarca otros problemas dentro del tema de desarrollo neuronal principalmente, pero sí es correcto el denominarlo trastorno. Decíamos que es un tema tal vez difícil de diagnosticar, que en nuestro país aún no se ha llegado a un nivel alto, digamos, de conocimiento de esta patología, vamos a denominar, aunque tal vez seguramente muchos tal vez en casa no están de acuerdo con ello, o síntoma de comportamiento, porque, y además es importante saber cómo poder identificar ello. André, para empezar, pues ahí sabemos algunos problemas de salud que se pueden notar, que se identifican incluso en vientre. ¿Es lo que ocurre con el autismo? ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro hijo, nuestra hija o algún familiar, hasta tal vez incluso un amigo, tiene autismo? Bueno, hoy en día se ha mejorado mucho el tema del diagnóstico, no se está pudiendo detectar todavía en vientre, ¿no? Lo que sí antes el diagnóstico se lo daba recién cuando los niños entraban a preescolar, a prekinder, kinder, y la maestra era muchas veces la primera que decía, su niño tiene algo, llévelo al médico, llévelo al neurólogo, al neuropediatra, que es el más indicado, ¿no? Y ahí eran las primeras alertas. Hoy en día, mejorando el tema de diagnóstico, se están haciendo diagnósticos desde los 2 años, desde los 18 meses, año y medio. Entonces, esto principalmente, ¿por qué? Porque hay ciertas características muy particulares, digamos, que son, por ejemplo, el poco o nulo contacto visual que hacen con las personas, con el entorno, el hecho de que no presentan ninguna intención de lenguaje, ¿ya? Es decir, sabemos que cuando son muy chiquitos no tienen el lenguaje desarrollado, por supuesto, pero se van dando formas de comunicarse, ya sea a través de balbuceos, a través de diferentes maneras, ¿no? Diferentes modos. Pero los chicos cuando tienen una aparente, una pauta, digamos, de que pueden tener o desencadenar el autismo, es el tema de cero lenguaje, cero comunicación, cero interacción con el entorno, ¿no? O sea, quieres algo, muchas veces los niños pequeños se dan maneras de pedirte algo, ¿no? O sea, quiero mi jugo, mi leche, mi galleta, lo que sea, pero ellos no, ellos directamente nada. Tú los llamas por su nombre y no te responden. Lo que nos genera como papás es primero que dices, ¿tendrá algún problema auditivo? ¿No? Entonces, auditivo. Exacto. Tal vez, incluso, seguramente, ¿no viene a nuestra mente algún retraso psicomotriz, algún retraso? Exactamente. Ya. Claro, entonces hay que ir evaluando. La evaluación se la hace a través de un equipo multidisciplinario, ¿no? Que va desde fonoaudiología, psicología, neuropediatra, diferentes especialidades, porque realmente te digo, nunca vas a encontrar dos niños iguales con autismo, ¿no? O sea, son como las huellas digitales de los dedos, todos son totalmente diferentes, y por eso es que no se habla, primero que no se habla de cura, porque no es una enfermedad. Así es. Es un trastorno, es una condición de vida. Condición, ¿no? Perfecto, es excelente, ¿no? Así podemos también, ¿no? Es una condición que acompaña a lo largo de la vida, que efectivamente puede mejorar con tratamientos, con terapias, con apoyo, con mucho trabajo. Sí, a lo largo de la vida va a mejorar. Y eso nosotros constantemente conversamos con algunos especialistas. Decimos, doctor, ¿qué pasa si hoy día a un niño X le da el diagnóstico de autismo? Puede mejorar muchísimo, empiece a hablar de aquí a 10 años. Empiece a hablar, empiece a ser más autónomo. ¿Podemos decir que ya no tiene autismo? No. O sea, hace 10 años te doy un diagnóstico de autismo, hoy va a seguir teniendo autismo, en 20 años va a seguir teniendo, porque lo acompaña toda la vida. Ahora, que no se manifiesta de la misma manera como cuando es chico, cuando has recibido el diagnóstico, por supuesto. ¿Por qué? Porque has recibido este tipo de apoyos, de terapia, de tratamientos, que lo van a hacer funcional, ¿no? Muchos de los casos se ha ido mejorando dentro del grado del espectro. Chicos con no mucho los que están dentro de lo que es el autismo severo, pero sí los de un moderado han pasado a un autismo leve. Los del autismo leve prácticamente están migrando muchos de ellos al Asperger, es decir, tienen las conductas autistas, pero ya empiezan a desarrollar lenguaje. Son chicos muy brillantes en el colegio, en el mundo en general hay grandes genios que son autistas o que tienen Asperger.
Sin ir lejos, el tema de Messi, por ejemplo, Lionel Messi es Asperger, una persona Asperger. ¿Cuál es la particularidad? Lo vemos a él que puede conversar, puede hablar, pero todos sabemos que él, por ejemplo, tiene problema social, cuando muchas veces se quejan, ¿no? No fue capaz de darle la mano al niño que fue a saludarlo. No sociabiliza mucho. Exacto, y son muy pocas veces que se lo ve a él dando entrevistas, por ejemplo. Y ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo con gente que está dedicada al arte, a la música, a la pintura. Y lo importante de los chicos es eso, principalmente agarrar y tratar de identificar cuál es su potencialidad, qué es lo que más le gusta. Porque muchas veces muchos de ellos, por diferentes factores, no van a poder tal vez terminar el colegio, ¿no? Entonces no tiene que ser algo que nos estrese como papás, decir, pucha, no, tiene que terminar el colegio, tiene que, porque obviamente como papás nuestro sueño es que llegue lo más alto posible, ¿no? Termine el colegio, termine la universidad y sea un gran profesional. Pero hay que ver, depende el grado que tenga de autismo cada uno de estos niños o de estas personas, hasta dónde va a poder rendir. Si no puede rendir, muy bien. Aprovechemos de usar el tema del colegio, el tema de la inserción escolar, educativa, para que pueda socializar y él pueda, a través de eso, pueda aprender a cómo tiene que comportarse en sociedad, cómo tiene que comportarse con sus pares y no sea el día de mañana una persona que no tiene capacidad de hacerlo, que sea hipersensible o hiposensible a la luz, a los sonidos, a los colores, a los olores, que muchas veces pasa, que tú lo saques a la calle, a un restaurante a comer algo y de repente empiece a gritar como loco y la gente te mire y diga, oiga, ese niño es un niño malcriado. No puedes estar explicando o con un cartel explicando a toda la gente es que él tiene esto, ¿no? Entonces hay que enseñarles de esa manera. Los mejores terapeutas creo que somos los papás. ¿Por qué? Así es. Porque el niño prácticamente pasa más tiempo, más horas al día con los papás que con el terapeuta, ¿no? Muchas veces los terapeutas les dan terapia 2, 3 veces a la semana por un par de horas. Entonces, realmente, ¿quién es el que mejor terapia, tratamiento le va a dar? Es el papá. Entonces, pues hay que quedar claro, eso tiene que quedar claro en casa. Autismo no es sinónimo de falta de tal vez conocimiento, de falta de conciencia, de falta de inteligencia, por así decir. Todo lo contrario, son totalmente normales en ese sentido, lo que nosotros denominamos como normal, ¿no? Es decir, van a poder aprender, van a poder adquirir también absolutamente todos los conocimientos, no significa que no van a poder aprender a leer, escribir. Correcto. No tiene absolutamente nada que ver con ello, todo lo contrario, como íbamos diciéndoles. Y con relación al diagnóstico, André, el temor también es grande, más cuando los vemos pequeñitos. ¿Qué es lo que le van a hacer para saber si es que tiene o no esta condición? ¿Cuál es ese procedimiento y el proceso que se vive? A ver, es que esa parte es dura y eso lo sigo viendo, te digo, mira, yo no soy médico, pero por ejemplo hay muchas mamás que me llaman o me escriben, me dicen, doctor, quiero que usted lo diagnostique que a mi hijo. Digo, mire, no soy doctor, sí tengo mucha experiencia porque ya son años que estamos en esto, claro. Y aprendí muchísimo, pero es que usted sabe más que el pediatra que lo ve a mi hijo. Entonces obviamente es lindo porque ves realmente que el trabajo que venimos haciendo 8 años atrás está rindiendo frutos, es reconocido por la sociedad y que realmente estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Pero el tema es ese, lo que nosotros hacemos particularmente es observarlos a los chicos. Muchas veces yo me voy a la casa donde vive el niño para no alterarle su ambiente, su rutina, su espacio, ¿no? Lo observamos mientras estamos hablando con la mamá, con el papá y en base a eso vamos viendo qué características presenta para ver con qué profesional podemos derivarlo, ¿no? Y de esa manera estamos trabajando. Hemos tenido recientemente el caso de un niño muy pequeñito que no llega ni a los 2 años todavía, que los papás muy afligidos obviamente, porque sí parece que tiene autismo y no sabemos qué va a hacer de él, cómo lo vamos a tratar. Hemos logrado identificar que el niño prácticamente un 80% de seguridad que no tiene autismo, que simplemente tiene algún tipo de retraso en el lenguaje. Pero es pequeñito, entonces no hay que desesperarse, ¿no? Entonces, dar esa seguridad y esa paz a los papás, principalmente. Vamos a brindarles algunos últimos consejos y recomendaciones también. Y es justamente lo que íbamos a hablar ahora, Andrea, acerca de estos suplementos alimenticios. Ustedes saben en casa que doctora Villela nunca vende salud, pero sí les da opciones para que ustedes puedan acudir, puedan buscar, por supuesto, a especialistas. Y en este caso también un padre de familia que de verdad es experto también en este tema, que seguramente va a poder guiarlos. André, hablamos de estos suplementos naturales de salud. Exactamente. Bueno, son suplementos que están ya en el mercado hace... Este año se ha cumplido 20 años
ya a nuestro país realmente, como siempre, nos llega a último tiempo, ¿no? Pero son suplementos y que están en base a lo que se llaman los factores de transferencia. ¿Qué son los factores de transferencia? Cuando el organismo necesita generar defensas, ya, contra virus, bacterias, diferentes tipos, hay tres métodos para que el organismo aprenda, ¿no? Uno es cuando nos enfermamos. Entonces, nuestro organismo empieza a generar esas defensas para atacar esos virus, encapsularlos, y genera una especie de celda de memoria de cómo reaccionar ante ese virus. El segundo método es a través de las vacunas, ¿no? Llegan las vacunas y bueno, el organismo sabe cómo comportarse y en la siguiente ya no nos sucede. No se inmuniza, ¿no? Exactamente. Y bueno, la tercera es a través de los factores de transferencia. ¿Qué son los factores de transferencia? Los factores de transferencia lo que hace es, a través de cápsulas, insertamos al organismo diferentes, estas celdas inteligentes, vamos a llamar, que ya tienen el conocimiento y la inteligencia necesaria para reaccionar en caso de virus, de bacterias, de enfermedades. Hoy en día, si bien no se habla de cura porque son suplementos, no son medicamentos, ¿no? Pero que ayudan al organismo a reaccionar de manera positiva para autodefenderse en caso de cualquier tipo de problema. Nos fortalece. Nos fortalece, exactamente. Estos factores de transferencia están hechos en base a moléculas obtenidas del calostro de la vaca, ya por un lado, y por otro lado en base a moléculas muy pequeñitas de la yema del huevo de la gallina. Ya entonces, a partir de eso, lo único que se le incorpora son suplementos vitamínicos, minerales, y ese tipo de cosas. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de contraindicación, no es dañino, no tiene químicos, no tiene conservantes. Pueden verificar en las redes sociales qué son los factores de transferencia para tener esa seguridad, esa certeza. Y bueno, lo que nosotros, en este caso concretamente para el tema de autismo, lo que hacemos es recomendar, hay un par de productos que lo que están haciendo, y ya estamos teniendo resultados aquí en nuestro país, es mejorar la conducta de los chicos. Sabemos que muchas veces el problema de conducta en los niños con autismo, las personas con autismo, es la mayor dificultad, ¿no? El tema de conducta, de agresiones, agresividad, problemas de alimentación. Sabemos que la conducta de los chicos con autismo también mejora muchísimo cuando se le aplica lo que es la dieta sin gluten, sin caseína, sin caseína, sin soya, sin azúcar hoy en día. Ya, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos qué es el gluten, son los derivados, es la proteína de la leche, que tendríamos que quitar todos los derivados de la leche, los lácteos. ¿Qué es la caseína? Perdón. ¿Qué es el gluten? La proteína del trigo. Tendrías que quitar todos los derivados del trigo, el pan, las harinas de trigo, cereales, un montón de cosas, ¿no? Quitamos los productos que vienen con soya y quitamos el azúcar. ¿Qué pasa cuando quitamos el azúcar? No solamente es el azúcar procesada. No nos olvidemos que la fruta viene con la fructosa, que es el azúcar natural. Entonces, ¿tendríamos que quitarle la fruta? Por supuesto que no. Entonces, y al mismo tiempo, los chicos con autismo por su condición, tienen una diversidad muy reducida de alimentos que consumen, ¿ya? O sea, no todos consumen lo mismo que cualquier otra persona regular. Entonces, ahí muchas veces hay esa falta o esa carencia de proteínas, de vitaminas, minerales y todos estos temas. Entonces, es donde entran el tema de los suplementos. Cuando estamos dándoles los suplementos, lo que hacen es, primero, complementar todas estas carencias, estas falencias dentro del organismo. Los suplementos lo que hacen es mejorar, potenciar el sistema inmunológico hasta en un 438%, que es realmente fabuloso. Les está dando todo lo que necesita el organismo, les está enseñando a estos organismos cómo defenderse, les está dando que ya no tengan problemas en caso de que, muchas veces nos pasa, señor, mi hijo no come, o mi hijo come solamente carne, o mi hijo no come verduras, no come frutas, donde sabemos que están la mayoría de las vitaminas, minerales. Entonces, suplemento. Pero, ¿qué hacemos? O sea, no es algo que necesitan de por vida, que genera dependencia ni nada de eso, ¿no? Hacemos tratamientos de 2-3 meses para ver los cambios. El momento que se ha visto que ya el organismo ha nivelado sus falencias en cuanto a vitaminas, minerales, proteínas y todo lo que necesita el cuerpo, realmente el organismo empieza a trabajar, a funcionar de mejor manera y se le puede retirar el suplemento y listo, ¿no? Ya ese organismo está listo para defenderse
así coma lo que comía antes, que son cosas muy reducidas, pero ya ese organismo ya tiene las células inteligentes. Ya tiene defensas, ¿no? Exactamente. Amigos, por si acaso, en casa tenemos un afichito que vamos a mostrarles en este momento para quienes requieran tal vez mayor información sobre estos suplementos, o para quienes también busquen tal vez comunicarse de manera directa con André. Él va a estar esta noche, en esta jornada, a las 19 horas. Hablamos, tal vez el tema, digamos, de esta conferencia no está muy relacionada con el tema de autismo, pero sin embargo es aquí donde van a poder encontrarlo. Vamos a hacer énfasis más que todo en la dirección, André. Claro que sí, va a ser en el Hotel Stanum, que es en el edificio de Multicine, en la avenida Arce, en el 5º piso, a partir de las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche. Vamos a estar prestos a aclarar consultas, dudas, se van a presentar estos suplementos, bueno, y toda la gama en realidad, porque la compañía tiene muchísimos productos para, como os digo, para enfermedades, para... Incluso hay casos de gente con cáncer que se han curado, gracias a Dios, con estos factores de transferencia. Yo tengo el caso de un tío, hermano de mi padre, que vive en Estados Unidos, que ya estaba prácticamente llegando a un cáncer terminal y que con los factores de transferencia hoy en día ha superado el cáncer y está sano y feliz. Perfecto. Más que todo, si ustedes quieren encontrarse con André, pues va a estar en ese lugar esta noche. Si quieren su número, quieren comunicarse con él, pues yo también les puedo pasar por WhatsApp su contacto. André, muchísimas gracias por visitarnos. No, muchísimas gracias. Realmente es un gusto y bueno, estamos para servir a toda la sociedad. Nos esperamos en una próxima. Claro, gracias. Todavía nos ha faltado cerrar este tema y sí, pues bueno, a todos nuestros amigos en casa, gracias por vernos. Usted sabe que este es un espacio dedicado al aprendizaje. Absolutamente todos aprendemos cuando hablamos de salud y no solamente con especialistas médicos, sino con especialistas familiares, quienes están cerca de personas que requieren el apoyo debido. Así que nos vemos mañana. Vamos a estar 11 en punto de la mañana hablando sobre células madre. Así que los vamos a estar esperando. Nos vemos. Chao. Abya-Yala es tierra de eterna juventud, tierra de nuestra sangre, o tierra en plena madurez. Proviene del pueblo cuna, hermanos que actualmente habitan Panamá y Colombia. Abya-Yala es el nombre ancestral de nuestro continente, al que hoy llamamos América. Abya-Yala, tierra de bosques